Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los videos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 761. Chapter 761. Dark Fusion. Haden había soñado con este momento más de una vez. En realidad, ni siquiera quienes parecían más cercanos a él lo comprendían del todo. El esbirro que lo seguía día y noche, los compañeros de clase a su lado, los rivales que a menudo se enfrentaban a él en duelos. Todos creían entenderlo. Todos estaban equivocados. No conocían al verdadero Haden Yuki. Haden era un personaje poco común, cálido por fuera, frío por dentro. Parecía despreocupado, un optimista convencido, pero esa era la imagen que permitía que los demás vieran. Enterró sus pensamientos profundamente, dejando solo la fachada más fuerte y optimista a los demás. Tal como ahora. Desde que conoció al Rey Supremo, no había pasado un solo día sin que pensara en ello. La oscuridad en su corazón, el tirano que explotaba y gobernaba otro mundo, era un oponente que debía vencer, un destino que debía afrontar. Y ahora había llegado aquí, al castillo del Rey Supremo, a la cámara más profunda. Para enfrentarse a esa armadura negra. La forma física de la oscuridad más aterradora que había ocultado durante años, tan profunda que quizá ni siquiera sabía que existía. Haden se enfrentó al Rey Supremo. El Rey Supremo se enfrentó a Haden. Se sentía extraño, como mirarse en un espejo. Podía sentir vagamente que la figura en el espejo era él mismo, solo que más oscura, más aterradora. Los dos permanecieron en silencio, cara a cara, mientras el aire se hacía más denso y cada respiración más pesada. Entonces eres el Rey Supremo, dijo Haden. Pero en el momento en que habló, le resultó extraño decir eso a una cara idéntica a la suya. La oscuridad, en mi corazón, murmuró Haden. No. El Rey Supremo también habló. La misma voz, pero desprovista de toda emoción, rígida como si hubiera cambiado. Eres la debilidad de mi corazón, dijo. La única debilidad. Pero después de hoy, el Rey Supremo abrió su disco de duelo único. Esa debilidad será destruida. Haden respiró profundamente y cerró los ojos. Lo que tiene que venir, vendrá. Lo que hay que afrontar, hay que afrontarlo. Hoy. En este preciso momento. Él se separaría de sí mismo. Duelo. 2 Haden, LP4000 Rey Supremo, LP4000 yo iré primero. Dibuja. El Rey Supremo sacó y, sin dudarlo, convocó a un monstruo. Puse al héroe elemental Clayman en defensa. El corpulento héroe de arcilla aterrizó en el campo. La tarjeta de Clayman flotaba horizontalmente debajo de él mientras se agachaba a la defensiva con los brazos cruzados. Era exactamente la misma carta que la de Haden, pero incluso este héroe elemental parecía corrompido y sus ojos brillaban de un peligroso rojo oscuro. Héroe elemental Clayman, Death 2000 Clayman, y la expresión de Haden era complicada. Enfrentar a un oponente con la misma cara, usando los mismos héroes elementales, se sentía y peculiar. Pongo una carta. Gira el final, dijo el Rey Supremo. Haden. Mi turno. Roba. Este duelo, entre todos los duelos, no podía perderlo. Para sí mismo y para todos los mundos que había recorrido y presenciado a lo largo del camino. Activo el hechizo de campo, puerta de fusión. Haden levantó la mano. Un vacío caótico de fusión se abrió en el aire, como un portal a lo desconocido. Mientras puerta de fusión esté en el campo, no necesito polimerización para las invocaciones de fusión. Puedo desterrar materiales de fusión de mi mano o campo para realizar invocaciones de fusión. Lanzó 2 cartas. Resplandecieron en el aire, proyectando siluetas. Un héroe de alas verdes y una dama curvilínea envuelta en llamas. La poderosa pareja de los héroes elementales.
Destierro de mi mano al héroe elemental Avian y al héroe elemental Burstinatrix, declaró Haden. Invocación de fusión. Mi amado héroe. Héroe elemental Flame Wingman. Avian y Burstinatrix fueron arrastradas al vórtice negro y desaparecieron. Una oleada explosiva surgió del vacío. Un torbellino verde se entrelazó con un fuego rugiente. Una sola ala blanca hendió el fuego. En medio de esa tormenta de fuego, un héroe tomó fierro. Héroe elemental ala de llama, At 2100. Si simbolizas la oscuridad más profunda en mí, la quemaré con la llama más ardiente. Gritó Haden. Héroe elemental Flame Wingman, ataca al héroe elemental Clayman. Disparo de llamas. Flame Wingman se elevó, montado en un torbellino que se encendió en llamas y lo engulló por completo. En su apogeo, se lanzó en picado con una patada llameante, como un proyectil de cañón viviente. Clayman fue atravesado y con un estruendo se hizo añicos, convirtiéndose en polvo. Efecto de Flama Wingman. Cuando destruye un monstruo en batalla, inflige daño a tu oponente igual a su arco original, dijo Haden. El AT de Clayman es 800, así que recibes 800. Flame Wingman aterrizó frente al Rey Supremo. El brazo con cabeza de dragón se levantó, arrojando una llamarada en espiral que se estrelló contra él. El Rey Supremo cerró los ojos, sin expresión alguna, soportando el dolor. Rey Supremo, LP4000 LP3200 activa la carta colocada, dijo el Rey Supremo. Trampa. Señal del héroe. Cuando un monstruo que controlas es destruido en batalla y mandado al cementerio, invoca de modo especial, desde tu mano o deck, un héroe elemental de nivel 4 o menor. Un haz de luz salió disparado de la trampa volcada, pintando el cielo con el llamado de un héroe. El Rey Supremo extendió su deck y deslizó una carta. Invocó de manera especial al héroe elemental Avian desde el deck. Un torbellino verde se elevó en el campo del Rey Supremo, más oscuro, de un tono más intenso. El ave que apareció era de un color más sombrío que el de Haden. Sus ojos brillaban con un aire siniestro. Héroe elemental Aviar, Deathmill Haden. Puse una carta. Fin del turno. Mi turno. Roba. El Rey Supremo robó, sin mirar la carta, sino a Flame Wingman. Amado héroe. Eres mi punto más débil. ¿Qué dijiste? Haden frunció el ceño. Solo quienes tienen poder merecen ser llamados héroes, dijo fríamente el Rey Supremo. La justicia sin poder no puede lograr nada. El poder es la justicia misma. Y esta carta es el símbolo del poder, la diferencia decisiva entre tú y yo. Activo la carta mágica Fusión Oscura. Una fusión oscura que transforma a los héroes elementales en demonios. Chapter 762. Chapter 762. Hero vs. Evil Hero. ¿Convertir a los héroes elementales en demonios? Haden estaba atónito. Fusiono al Aviar en mi campo con Burstinatrix en mi mano. Declaró el Rey Supremo. Abraza la oscuridad y deja que el fuego del infierno lo azote todo. Héroe malvado ala infernal. Los ojos de Haden se abrieron de par en par cuando Avian y Burstinatrix se fusionaron en el oscuro vórtice de fusión. Un rayo negro estalló en su interior, creando grietas irregulares en el suelo. La oscuridad arremolinada se condensó en brazos largos, un torso esbelto, la curva de sus garras tomando alas de hueso, anchas como las de un demonio, se desplegaron. Una masa de fuego infernal explotó tras él, envolviendo al malvado héroe en llamas, con una cruel sonrisa que parecía flotar en sus labios. Héroe malvado ala infernal, At 2100 ala infernal batió sus alas, flotando, enfrentándose a ala llama. Héroe y héroe maligno. Dos auras chocaron invisiblemente en el aire. ¿Una versión malvada de Flame Wingman? Preguntó Haden con gravedad. No, más fuerte, más perfecto, dijo el Rey Supremo con frialdad. Activo el hechizo de equipamiento Garra Viciosa desde mi mano, equipándolo al héroe malvado ala infernal. Garras de metal se aferraron a las manos del héroe demonio. El héroe ennegrecido jugueteó con las espadas relucientes, cortando el aire y dejando cicatrices transparentes. Garra Viciosa otorga al monstruo equipado más 300 ADC. Héroe malvado ala infernal, At 2100 At 2400 y si el monstruo equipado fuera destruido en batalla, puedo devolver esta carta a mi mano y luego destruir otro monstruo en tu campo fuera de esa batalla, agregó el Rey Supremo. Haden. Un equipo tan poderoso, batalla, dijo el Rey Supremo. Héroe malvado ala infernal, destroza ese reflejo inferior.
El ala infernal no necesitaba órdenes y se lanzó hacia adelante con entusiasmo. Flame Wingman aleteó para encontrarse con él. Los dos chocaron a gran velocidad una y otra vez. Pero al final, Flame Wingman se quedó corto. Cuando su brazo de dragón se abalanzó, Inferno Wing lo agarró, lo retorció y le abrió el abdomen con un feroz corte de la garra feroz. Flame Wingman se tambaleó hacia atrás. Inferno Wing soltó una carcajada estridente, le propinó una patada en el pecho y lo hizo caer en picado. Se estrelló contra el suelo con un estruendo atronador. Haden, LP4000 LP3700 ahora el efecto de ala infernal, dijo el Rey Supremo. Cuando el héroe malvado ala infernal destruye un monstruo en batalla, inflige daño a tu adversario igual al Adcodef original del monstruo destruido, que sea mayor. El ala infernal chilló, con los brazos en alto. Chispas llamearon a los pies de Haden. Fuego infernal del abismo, listo para estallar. Trampa de contraataque. Polarizador de daño. Respondió Haden de inmediato. Niega la activación y el efecto que infligiría daño de efecto, y ambos jugadores roban una carta. Apareció un escudo liso como un espejo. El fuego infernal fue desviado por completo, dispersándose sin causar daño en todas direcciones. El efecto del ala infernal se detuvo, pero el Rey Supremo permaneció imperturbable. Es inútil perder el tiempo, dijo. Puse 2 cartas. Fin del turno. Haden exhaló levemente. Así que esta es la versión corrupta de Flame Wingman. Esa sensación sofocante, la presión que nace del poder. ¿O es sí? Se quedó mirando a Inferno Wing. La sonrisa cruel, los ojos jugando con la presa. De alguna manera, leyó tristeza allí. Haden sacudió la cabeza, desechando el pensamiento. De cualquier manera, esto es malo. El ala infernal mejorada es más fuerte que el ala llama. Por ejemplo, en el último turno, incluso si Haden usara a Clayman para defender, ser destruido por el ala infernal le infligiría 2000 de daño, ya que la def de Clayman es mayor. Y ala infernal tiene garra feroz. Incluso si invoca algo más fuerte y ataca, podría no vencerlo y podría activar el efecto de la garra, cambiando la situación y lastimándose. Ya basta de pensar. Pensar demasiado en las tácticas no es el estilo de Haden. Se le da mejor seguir su corazón. Me toca. Roba. Dijo Haden. Activo los libros de hechizos del pozo. Ambos jugadores roban 3 cartas. Ambos sacaron 3. Al ver al héroe que necesitaba, Haden se decidió. Puede que mis héroes elementales no sean tan fuertes como los que se convirtieron en demonios, pero nunca se rinden. Haden levantó la cabeza. Uso puerta de fusión una vez más. Desterraré monstruos de mi mano para realizar una invocación de fusión. Esta vez no, dijo el Rey Supremo. Activo mi trampa. Tornado de polvo. Destruyo un hechizo / trampa en el campo. Señaló el vórtice de fusión sobre Haden. Destruyo el hechizo de campo, puerta de fusión. Un vendaval cargado de arena azotó el lugar. Incluso el vórtice negro se disipó con el viento. Haden levantó un brazo para protegerse mientras la zona de campo de su disco de duelo hacía aparecer la carta destruida. Ya no puedes usar ese campo para fusionar, dijo el Rey Supremo. Y tornado de polvo me permite colocar una mágica / trampa de mi mano después. Colocó otra carta en su última fila. La fusión fracasó, pero Haden no flaqueó. Entonces activó el hechizo sabio de fusión, añadiendo polimerización desde mi deck a mi mano. A continuación, activó la polimerización. Sacó 2 monstruos de su mano y los lanzó al cielo. Las cartas adoptaron formas de héroe en el aire. Un héroe de traje azul envuelto en arcos crepitantes y un héroe con armadura pesada, como un baluarte. Fusionó al héroe elemental Sparkman y al héroe elemental Clayman. Los 2 héroes se sumergieron en un vórtice de fusión, como si los tragara un agujero negro. El núcleo se agitó y estalló en una luz prismática, como si incontables estrellas se lanzaran a una danza sin fin. De repente, un deslumbrante rayo dorado surgió de las profundidades del vórtice como una bruma penetrante. La corriente esculpió poderosos brazos de acero y robustas piernas. Innumerables arcos finos y bandas de energía tejieron una gruesa armadura, formando un gigante envuelto en truenos, que se alzaba entre el cielo y la tierra. Héroe elemental gigante del trueno. Invoca. Chapter 763. Chapter 763. Héroes Donte Asili Hide Up. Héroe elemental gigante del trueno, invoca.
Héroe elemental gigante del trueno, AT 2400 efecto del gigante del trueno. Dijo Haden. Cuando esta carta es invocada por fusión, elige uno monstruo boca arriba en el campo de tu adversario cuyo arco original sea menor que el de esta carta. Destruye ese monstruo. El arco original del héroe malvado ala infernal es 2100, dijo el Rey Supremo con frialdad. Cierto. Y Garra Feroz solo puede sustituir la destrucción cuando el monstruo equipado es destruido en combate. A los efectos de los monstruos no les importa, dijo Haden. El mal puede parecer más fuerte por un momento, pero al final, el héroe siempre gana. Gigante del trueno. Trueno vóltico. Los rayos se reunieron en el pecho del gigante del trueno, fluyeron hacia ambas palmas y con un resplandor como miles de jabalinas doradas, atravesó el ala infernal del héroe malvado. El ala infernal del héroe malvado ha sido destruida, y la garra feroz equipada también. Dijo Haden. Entonces el gigante del trueno ataca directamente. Que el trueno atraviese la oscuridad. Trueno vóltico. El gigante del trueno alzó ambas manos. Un relámpago interminable se arremolinó en sus palmas, transformándose en un dragón de trueno que rugió al estallar. El rayo impactó directamente al Rey Supremo como un rayo, levantando una nube de humo negro y abriendo un enorme cráter en el suelo. Sin embargo, la postura del Rey Supremo permaneció erguida, inmóvil como un tronco. Su expresión permaneció inmóvil, como si no sintiera el daño real tras el golpe contundente del gigante del trueno. Rey Supremo, LP 3200-800, ¿qué te parece? ¿Puedes sentirlo un poco ahora? ¿El poder de mis héroes? Dijo Haden. Ese es el verdadero poder. Un duelo nunca debería ser una herramienta para dominar o herir a otros. El Rey Supremo abrió lentamente los ojos. La luz de sus pupilas doradas atravesó el humo. Cruzar su mirada le provocó un escalofrío. ¿De verdad? Lo que siento es, todavía débil, dijo el Rey Supremo rotundamente. Un poder de ese nivel no tiene derecho a ello. ¿Qué dijiste? Haden frunció el ceño. Activa carta colocada, declaró el Rey Supremo, volteando una fila trasera. Carta trampa. Puerta de daño. Solo puedes activar esta carta cuando recibes daño de batalla. Invoca de modo especial, desde tu cementerio, uno monstruo con AT menor o igual al daño recibido. Sacó un monstruo de su cementerio. Invoca de manera especial al héroe elemental Clayman. Clayman, de cuerpo corpulento, regresó al campo, esta vez al lado opuesto de Haden, con un brillo matón y peligroso en sus ojos. Héroe elemental Clayman, de 2000. Haden apretó los dientes. Este tipo recibió el ataque y ni siquiera se inmutó. ¿De verdad es una máquina de duelo sin sentimientos? ¿Un monstruo? Pongo una carta y termino mi turno, dijo Haden. Mi turno. Roba. El Rey Supremo dibujó y luego reveló casualmente un hechizo. Activo el hechizo llamada de emergencia para añadir un héroe elemental de mi deck a mi mano. Añado elemental héroe Sparkman. Una carta buscada voló desde el deck, giró y aterrizó en la mano del Rey Supremo. Sparkman también, murmuró Haden. Las débiles formas de tus héroes son casi inobservables, dijo el Rey Supremo con frialdad. Que la oscuridad libere su verdadero poder. Activo el hechizo fusión oscura. Fusiono al hombre chispa en mi mano con el hombre arcilla en el campo. Una segunda fusión oscura. La energía oscura pulsó y se transformó en un vórtice aterrador, como si estuviera conectada con la penumbra y la desesperación de las 12 dimensiones, devorando toda luz y esperanza. Los dos héroes fueron arrastrados al vacío negro, y la onda expansiva resultante se elevó como una marea embravecida. El ciclón negro dibujó la silueta de un torso enorme, luego extremidades de hierro, una cabeza envuelta en un yelmo amenazador. Un relámpago negro se entrelazó con un cuerpo imponente, descendiendo como un coloso monstruoso. Invocación de fusión héroe malvado golem de relámpago. Héroe malvado golem de relámpago, AT 2400 rayo, golem. Haden quedó aturdido por un momento. Esta era la versión malvada del gigante del trueno. Estaba cada vez más seguro. Quien tenía delante era sin duda la encarnación de su propia oscuridad interior. Al igual que su yo opuesto, los héroes amados de los que se enorgullecía habían caído en la oscuridad y se habían convertido en estos rostros sombríos. Malvados, pero más fuertes, desenfrenados, liberándose de todo grillete. Igual que... tal como él mismo en sus pesadillas a veces. Rey Supremo. Luego juego el legado mágico de un héroe.
Si hay 3 o más monstruos héroe de nivel 4 o superior en mi cementerio, robo 3 cartas. Efecto de anime héroe malvado golem relámpago, efecto activado. Gritó el Rey Supremo. Una vez por turno. Destruye cualquier monstruo en el campo. Fuera, basura débil. Destruye al héroe elemental gigante del trueno. El mal corrupto era una mejora en todos los aspectos. Más fuerte y opresivo que el gigante del trueno. Con una mirada despectiva a su espejo, el golem relámpago levantó un dedo. Un gancho de relámpago negro azabache atravesó el cuerpo del gigante del trueno y explotó desde dentro, haciéndolo pedazos. G.H. Haden levantó un brazo para protegerse de la explosión y la metralla. Pero mis héroes no caerán tan fácilmente. Activo mi carta trampa boca abajo, espejismo elemental. La carta colocada se dio vuelta, proyectando una estructura similar a un espejo en el campo de Haden. El espejismo elemental se puede activar cuando un héroe elemental que controlas sería destruido por el efecto de una carta, dijo Haden. Invoca de manera especial al héroe elemental que destruyó y lo devuelve al campo. Carta de anime, en el TCG real esto no funcionaría, ya que las fusiones de héroe como gigante de trueno dicen debe ser invocado por fusión y no puede ser invocado de modo especial de otras maneras. Pero según el anime, dado que Haden intenta revivir a Flame Wingman con Monster Reborn, etc., los héroes no tienen esa restricción. Una vez invocados correctamente, pueden ser revividos mediante trampas. Regresa, gigante del trueno. El espejo se hizo añicos en un estallido de electricidad y el gigante del trueno rugió a través del reflejo roto. Héroe elemental gigante del trueno, Act 2400 te lo dije. Los héroes no se rinden tan fácilmente. Dijo Haden. Más bien me niego a soltarlo, respondió el Rey Supremo con frialdad. Entonces activo mi trampa preparada. La gola de Baba. Cuando un monstruo es invocado de modo especial. Gano LP iguales al act de ese monstruo, luego destruyo ese monstruo. Chapter 764. Chapter 764. Power is Justice, Bonus Chapter. Efecto de Slime Ball. Destruye al monstruo invocado de modo especial. Ante las duras palabras del Rey Supremo, el gigante del trueno perdió el equilibrio y se hundió en un agujero oscuro. Innumerables slimes debajo, convertidos en garras, lo atraparon y lo arrastraron hacia abajo. El gigante del trueno luchó con todas sus fuerzas, pero desapareció en el pozo en medio de la presión de los slimes y explotó en fragmentos con un estruendo. Y recuperó LP igual al at del gigante del trueno. 2400, agregó el Rey Supremo. Rey Supremo, LP 803.200. La resurrección del gigante del trueno no solo falló, sino que incluso le devolvió los LP al oponente. Hadens mordió el labio. ¿Lo ves ahora? Tu supuesta perseverancia heroica carece de valor ante el poder, dijo el Rey Supremo. Estos 12 mundos ya se han sometido a mí. Yo soy las reglas. Yo soy la única justicia. Si insistís en resistiros, el mismo Rey Supremo os juzgará. Héroe malvado golem relámpago, ataque directo. Un rayo oscuro se reunió en las manos del golem de relámpago, convirtiéndose en un torrente furioso que crepitó y explotó en el cuerpo de Haden. Un dolor desgarrador, como si un trueno negro le hubiera atravesado el cuerpo. Por un instante, Haden se sintió ligero como una pluma, dando vueltas en el aire, dando varias vueltas. Luego, al caer, fue como si se hubiera vuelto 1000 veces más pesado. Haden, LP 3700-1300. Tu lucha solo la hace más dolorosa, dijo fríamente el Rey Supremo. Quizás te estés engañando creyendo que te convertirás en un héroe, el salvador de este mundo. Pero no lo harás. Eres el cáncer de este mundo. Porque te lo dije. Soy la justicia. Sin poder, todo lo que pienses o hagas está mal. Aunque intentes proteger, solo perderás. Aunque intentes confiar, solo serás traicionado. El frío soberano miró su mano derecha y entrecerró los ojos. Lo único en lo que puedes confiar, lo único que no te traicionará, es el poder. Con poder, puedes convertirte en la justicia misma. No es así. Haden, derribado al suelo, plantó ambas manos, ignoró el grito de los huesos que parecían desmoronarse, ignoró el humo negro que salía de él y lentamente se puso de pie nuevamente. Es precisamente lo que creo, lo que quiero proteger, lo que me da poder. El poder que otros necesitan y desean no es lo mismo que tu poder vacío. ¿De verdad? El tono del Rey Supremo era suave. Si es así, intenta derrotarme y demuestra que tu supuesto poder es real.
Sacó otra carta. Pongo 1 carta. Fin del turno. Como desees, observa atentamente. Haden miró hacia abajo a su deck. Pase lo que pase, confío en mi deck. Confío en mis héroes. Mi turno. Robar. Inmediatamente reveló la carta que había robado. Carta mágica. Carta de la adversidad. Si tu adversario controla un monstruo invocado de modo especial y tú no controlas ninguno, roba 2 cartas. Carta de anime, Haden dibujó 2. Entonces activo el hechizo. Convertir contacto. Dijo Haden. Si no controlas monstruos, manda 1 neo espacial de tu mano y 1 neo espacial de tu deck al cementerio, luego roba 2 cartas. Seleccionó un neo espacial de la mano y 1 del deck, los mostró y luego envió ambos al cementerio. Envió a Neo Espacian Dark Panther y Neo Espacian Glow Moss, luego robo 2. ¿Neo espaciales? El Rey Supremo frunció ligeramente el ceño. Ya no son los héroes elementales que reflejaban a sus héroes malvados, sino una fuerza más extraña a él. Así es, mis irreemplazables amigos del espacio. Dijo Haden. Entonces activo el hechizo. Fiesta del capullo. Por cada nombre neoespacial diferente en mi cementerio, invoco de modo especial 1 monstruo neoespacian cocón desde mi deck. 2 rayos de luz dorada salieron disparados de la cubierta de Haden. Salid, crisálida delfín. Y crisálida topo. Aparecieron 2 formas chibi envueltas en trajes tipo capullo. Un delfín bebé y un topo bebé, tan adorables como pueden ser. Los capullos son la sublínea de los neoespacianos. Sus monstruos son las formas juveniles de los neoespacianos. Tras encontrarse con una misteriosa ola oscura en el neoespacio, los capullos jóvenes evolucionaron hasta convertirse en los neoespacianos adultos. Delfín crisálida, Def 600 topo crisálida, Def 100 el Rey Supremo. ¿Qué pueden hacer cosas tan débiles? Haden lo ignoró. Activó el hechizo de campo. Neoespacio. Se extendió un nuevo campo y el oscuro dominio del Rey Supremo se inundó de luz prismática, un reino sagrado tejido de auroras. En Neospace, los capullos evolucionan al entrar en contacto con el misterioso poder. Dijo Haden. Delfín crisálida y topo crisálida. Activad vuestros efectos. Mientras Neospace esté en el campo, ofrézcanse un tributo para invocar de modo especial los Neoespacians correspondientes desde la mano o el deck. Te ofrezco ambos. Desde las estrellas lejanas, responde al llamado de la evolución. Delfín acuático neoespacial. Gran topo neoespacial. Los 2 neoespaciales favoritos de Haden volaron desde la cubierta y aterrizaron a su izquierda y derecha. Delfín acuático neoespacial, ATC 600 gran topo neoespacial, ATC 900 entonces invocó de manera normal un colibrí aéreo neoespacial. Las alas blancas se extendieron mientras el colibrí rojo volaba 2 veces y aterrizaba con confianza al lado de Haden. Colibrí aéreo neoespacial, ATC 800 primero, el efecto del colibrí aéreo. Una vez por turno. Gano 500 LP por cada carta en la mano de mi oponente. Dijo Haden. Mi mano tiene 2 cartas, respondió fríamente el Rey Supremo. Entonces gano 1000 LP. Una enorme flor floreció de la solitaria carta en la mano del Rey Supremo. Colibrí se lanzó y bebió, una luz dorada fluyó a través de él de regreso a Haden. Haden, LP 1300-2300 luego, activo el hechizo. Don espacial. Dijo Haden. Por cada neoespacial diferente que controlo, robo una carta. Controlo 3 neoespaciales diferentes, así que robo 3. Haden sacó 3 y luego miró hacia arriba con ojos firmes. Ahora te mostraré la fuerza de mis amigos neoespaciales. Chapter 765. Chapter 765. Ultimate Evil Hero, Bonus Chapter. Delfín acuático neoespacial efecto activado. Haden declaró. Descarta 1 carta. Mira la mano de tu adversario y elige 1 monstruo. Si controlo un monstruo con mayor AP que el de ese monstruo, destrúyelo e inflige 500 puntos de daño. Destruirme la mano, ¿verdad? Dijo el Rey Supremo. Un efecto realmente problemático. Me desharé de él rápidamente. Activo mi conjunto de juego rápido. Efecto cerrado. Niega la activación del efecto de ese monstruo y luego destrúyelo. Aquadolphin gritó cuando las corrientes lo atraparon. Después de una secuencia de tortura eléctrica, se hizo añicos. Aquadolphin y Haden levantó un brazo para protegerse, apretando los dientes. Uno de sus hermanos mayores neoespaciales, el delfín, fue encajonado antes de poder brillar.
Pero eso está bien, todavía queda el topo, que es más confiable. Entonces, batalla. Dijo Haden. Gran topo neoespacial, ataca al héroe malvado Golem Relámpago. El Rey Supremo claramente no había visto el truco de topo y frunció el ceño. ¿Atacar con un monstruo de menor ATC? Déjamelo a mí. La voz segura de Grand Mole era tranquilizadora. Su taladro de cabeza se trabó y se enterró en la tierra con un estruendo. El suelo bajo el Golem Relámpago se partió. Tropezó y se hundió. El gran topo irrumpió, perforando al Golem Relámpago. Uno se convirtió en luz dorada, el otro en corriente oscura, y ambos rebotaron hacia la mano de su controlador. ¿Qué? Gruñó el Rey Supremo. Golem Relámpago, por un debilucho como ese, efecto del gran topo. Dijo Haden. Al comienzo del damage step, cuando esta carta batalla contra un monstruo del adversario, regresa tanto ese monstruo como esta carta a las manos de sus dueños. Sin cálculo de daño. El Rey Supremo resopló pesadamente, en silencio. Pero reflexionó interiormente. Primero el Rey del Duelo, ahora incluso mi espejo. De hecho, esa dimensión vecina es un lugar tortuoso. Colibrí aéreo neoespacial, ataque directo. El colibrí batió sus alas, voló a través del campo iluminado por la aurora y picoteó al Rey Supremo con su pico en forma de lanza. Rey Supremo, LP 3200-2400. Entonces activo el hechizo continuo. Daño fuera de zona, dijo Haden. Mientras esta carta permanezca en el campo, ambos jugadores reducen a la mitad el daño de batalla que reciban. Carta de anime. Mi turno termina. Haden levantó la voz. ¿Y bien? ¿Lo ven? Mis irreemplazables compañeros neoespaciales. El poder de los héroes que otros necesitan. Diferente al de alguien como ustedes. El Rey Supremo reflexionó. Poder heroico y un delfín desgarrador y un topo saltador monstruoso. Es cierto que no hay que subestimarlo. Mi turno. Roba, dijo el Rey Supremo. También juego el libro de hechizos del pozo. Ambos jugadores roban 3 cartas. El Rey Supremo sacó 3. Entonces descarto al héroe malvado oro agustado de mi mano para activar su efecto, dijo el Rey Supremo con frialdad. Añade de mi deck a mi mano una carta que incluya fusión oscura o fusión oscura, excepto oro agustado. Desde mi deck, agregó y reveló la tarjeta buscada. El hechizo. Llamada oscura. Haden observó el fugaz fantasma de Agusted Gold en el campo y murmuró, ¿incluso el Capitán Gold se corrompió? Activo el hechizo. Llamada oscura. El Rey Supremo levantó la carta en alto y gritó. Destierra monstruos material de fusión de mi mano o cementerio para invocar por fusión a un héroe malvado. Haden contuvo la respiración. Incluso una versión malvada de fusión milagrosa, destierro al héroe malvado ala infernal y al héroe malvado oro agustado de mi cementerio para realizar una fusión oscura. Materiales de fusión. 1 héroe maligno más cualquier monstruo de nivel 5 o superior. Invocación de fusión. La oscuridad suprema, el emblema de mi poder. El héroe malvado Malicio Usbane. Se avecinaba un vendaval oscuro, como el aliento del abismo, que traía consigo un terror indescriptible que oscurecía incluso las auroras del neoespacio. Como si la oscuridad misma cobrara vida, giró y se entrelazó en un tornado capaz de sacudir todo el reino. Innumerables partículas negras como la tinta se agitaron en la tormenta, condensándose frenéticamente mediante una compresión y fricción extremas, formando garras plateadas, una cola larga y poderosa, una armadura pesada y siniestra, cada centímetro irradiando malicia y locura infernales. El héroe malvado definitivo, el héroe malvado Malicio Usbane, ha descendido. Héroe malvado Bane malicioso, Act 3000. La oscuridad misma había llegado, una tormenta aterradora que amenazaba con arrasar neoespacio. Haden levantó un brazo y miró, horrorizado, al gran rey demonio que aterrizó ante él. Este héroe malvado, este poder, ¿qué es? Haden instintivamente presionó su pecho. No era solo el aura divina de poder. Con solo mirar a este rey demonio, su corazón se encogía. Este monstruo probablemente encarna una parte del avatar del Rey Supremo, sonó una voz junto a su oído. Haden se giró y el héroe elemental Neos flotaba detrás de él como un espíritu guardián. Ya veo, murmuró Haden. Por eso me da tanto miedo y apretó el puño. Efecto de la perdición maligna, dijo el Rey Supremo. Una vez por turno. Destruye todos los monstruos en el campo de tu adversario con AT menor o igual al de esta carta. ¿Todos ellos? Haden se quedó desconcertado.
Una limpieza de tablero. Eso lo convenció aún más de la intuición de Neos. Este monstruo era parte del avatar del Rey Supremo. Un poder abrumador y arrollador, ideal para el Rey Supremo. El monstruo más adecuado para él. El pobre colibrí no pudo soportar tal fuerza aplastante. Enterrado bajo la marea de oscuridad, fue aniquilado. Y durante este efecto, malicia perdición gana poder, continuó el Rey Supremo. Por cada monstruo destruido por este efecto, malicia perdición gana 200 ARC. Héroe maligno Bane Malicious, ARC 3200 no está bien, Jaden, dijo Delfín, ya fuera del campo, como una imagen fantasmal. Cuanto más destruye, más fuerte se vuelve. Y, a la inversa, más alto es el umbral de ARC de lo que puede destruir la próxima vez. Malicious Bane puede barrer a todos los monstruos con ARC menor que el suyo. Cuanto más explota, más aumenta su ARC. Un ciclo de retroalimentación positiva. En efecto. Malicious Bane es el héroe malvado definitivo. Su poder es ilimitado, dijo el Rey Supremo. Pero no vivirás para verlo en su máximo esplendor. Héroe malvado Malicious Bane. Ataque directo. Chapter 766. Chapter 766. Past Lives. Héroe malvado Bane Malicious. Ataque directo. A la orden del Rey Supremo, el héroe maligno Bane pareció estallar en una carcajada desenfrenada. Una oscuridad desbordante surgió de su cuerpo como una furiosa tormenta oceánica, despojando el nuevo espacio de luz y color hasta que solo quedó un negro puro y sofocante. En el instante en que Jaden fue tragado por esa oscuridad, lo que llegó a sus oídos se sintió como la torsión y ruptura del espacio mismo, como si el tiempo y el espacio temblaran bajo ese filo de navaja. Incluso la voluntad más firme se desintegraría ante una fuerza tan aterradora. Hasta los muros más sólidos se derrumbarían. Esa oscuridad en erupción le pareció como un tren que avanzaba a toda velocidad, destrozando sus defensas, sacudiendo su piel, sus músculos, incluso sus huesos. Fue como si su propia fuerza vital estuviera siendo arrastrada por esa corriente oscura que disminuía rápidamente. El dolor sin precedentes casi lo hizo desmayar. Pero no era solo dolor físico, sino también un shock mental. En ese momento, Jaden sintió como si viera innumerables escenas familiares y desconocidas. Rostros de espíritus que había conocido en sus innumerables viajes interdimensionales, aquellos que habían sufrido desgracias. Todas las personas devastadas por las guerras del Rey Supremo. Y aún más escenas, más lejanas, que aparentemente ya no le pertenecían, pero de alguna manera eran como recuerdos. Vio un campo de batalla inundado de humo. Vio separaciones de vida y muerte, vio morir ante sus ojos a sus mejores compañeros y, aún más cruelmente, vio la duda, incluso la traición, de sus amigos más cercanos. ¿Qué está pasando? Jaden cayó de rodillas, agarrándose la cabeza. Fragmentos de memoria, como de incontables reencarnaciones y muchas vidas diferentes. Vio rostros desconocidos en esas escenas, pero los sentimientos que brotaron de él eran como los que habría tenido por amigos con quienes se había enfrentado a la vida y a la muerte innumerables veces. Incluso la agonía profunda de perder a esos amigos en varios campos de batalla, o ser traicionado por ellos, parecía tan real. Pero la sensación llegó rápidamente y pasó con la misma rapidez. Pronto Jaden sintió que el mundo daba vueltas. Como si lo hubieran agitado incontables veces en el vacío oscuro y luego lo hubieran lanzado, estrellándose contra el suelo. Jaden tragó saliva, se levantó y miró al Rey Supremo con incredulidad. ¿Justo ahora y podría haber sido eso? ¿Los recuerdos de este tipo? No, tal vez eran los suyos y de repente recordó lo que Kira le había contado sobre todo aquello de las vidas pasadas y presentes. Por absurdo que sonara, siempre había sido un poco escéptico. ¿Podrían esas ser realmente sus vidas pasadas o mejor dicho, las suyas y las del Rey Supremo? Kira dijo que el Rey Supremo era su oscuridad interior, entonces, ¿cuántas vidas de dolor y traición habían soportado para gestar semejante personalidad? Jaden se quedó de pie, jadeando. El hechizo continuo daño fuera de zona. Mientras esta carta esté en el campo, el daño de batalla que ambos jugadores reciben se reduce a la mitad. El Rey Supremo dijo. El AT del héroe maligno Bane ahora es 3200. Incluso reducido a la mitad, aún recibirás 1600 de daño de batalla. Jaden, LP 2300 LP 700 Jaden apenas pudo mantener el equilibrio. Esto es lo que podía soportar. ¿Lo entiendes ahora? Los débiles no tienen derecho a hablar de justicia.
La voz helada del Rey Supremo resonó de nuevo. Sin poder, por muy bonitas que sean tus palabras, son huecas. Al final, no eres más que una sombra innecesaria de mí. Haden levantó la vista, con expresión complicada, al volver a mirar a su homólogo. Por alguna razón, al mirarse en ese espejo, ya no lo encontraba tan detestable como antes. El héroe maligno perdición maliciosa no puede ser destruido en batalla ni por efectos de cartas. Es un demonio con resistencia absoluta a la destrucción. El Rey Supremo hizo una pausa. Aún así, aún tienes una carta en la mano que puede amenazarlo. Sus ojos dorados se entrecerraron levemente. Gran topo neoespacial. Esa rata insidiosa ya había dejado una profunda impresión en el Rey Supremo con su breve aparición en el último turno. No podía ser descuidado. Pero estaba bien. Ya tenía una contramedida. Carta mágica destrucción de cartas. El Rey Supremo lanzó el hechizo. Ambos jugadores descartan todas sus manos y luego roban el mismo número. Desecha mi mano y Haden miró su mano. El espíritu del topo se desvaneció y suspiró molesto. Maldita sea, el tipo lo dijo. Entonces tendré que dejarte el resto a ti. Me voy por ahora, Haden. MMMHM. Haden asintió, descartó al señor topo junto con el resto y luego volvió a dibujar. Pongo 2 cartas y termino mi turno, dijo el Rey Supremo. Y mi turno. Robar. Haden robó y luego jugó desde su mano. Activó la carta mágica monstruo renacido. El antiguo sigilo de resurrección verde del hechizo clásico apareció en el aire sobre el campo de Haden, como un puente que une el mundo de los vivos y el inframundo. Puedo revivir un monstruo del cementerio al campo. El que estoy reviviendo es, por supuesto, una luz dorada surgió de su cementerio. Antes de que la carta emergiera, el espíritu saltó rebosante de energía. Gran topo neoespacial. El señor topo regresó al campo, con las manos en las caderas y riendo a carcajadas. No lo esperabas, ¿verdad? El topo ha vuelto. Incluso la expresión arrogante del Malicio Usbane vaciló ante el regreso de Mole, quien echó una mirada furtiva al Rey Supremo. Haga algo, jefe. No puedo con este lunar y el Rey Supremo resopló pesadamente. No puedo quedarme callado incluso después de haberte tirado la mano, pero esto estaba dentro de mis expectativas. Ridículo. Tales nimiedades no tienen cabida ante el poder de un rey, dijo el Rey Supremo con frialdad. Activo mi carta de colección, la carta de trampa llamada de la tumba. Esta carta solo se puede activar cuando el adversario activa monstruo renacido. Niega su efecto. Haden. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, ¿eh? ¿Ese era el objetivo? Impreso en el acto. Por un momento sintió ganas de acercarse para comprobar si la tinta de esa tarjeta aún estaba húmeda y, pero el sello de resurrección en su campo fue borrado inmediatamente, y la magia de Monster Reborn fue tragada por la oscuridad y desapareció. Solo pudo decir que la impresión de dioses sobre la marcha es aterradora. Habiendo siempre confiado en trucos del destino para intimidar a sus oponentes, Haden finalmente comprendía la perspectiva de la víctima hoy. Pero aún así estaba bien. Entonces invocó de manera normal a conector neoespacial. Apareció un pequeño conector espacial neo, con marcas similares a las de Neos y un cristal prominente como un temporizador de color de Ultraman, como un Ultraman chibi en miniatura. Efecto de Neo Space Connector. Cuando esta carta es invocada, puedo invocar de modo especial a héroe elemental Neos desde mi mano o deck. Haden levantó el puño en alto. El fondo pareció transformarse en el cosmos y ríos estrellados. Adelante. Desde el lejano neoespacio, el milagroso héroe elemental Neos, invoca. Chapter 767. Chapter 767. Lend me the power of earth. Con la llamada de Haden, el escenario del neoespacio cambió de nuevo. En las infinitas profundidades del universo, más allá de la galaxia, el antiguo y misterioso corazón del cosmos pareció exhalar suavemente, despertando una sinfonía de luz y oscuridad. En el instante en que el silencio se rompió, un rayo deslumbrante descendió como un meteoro, una cascada de luz que se precipitó sobre el campo. Infinitas partículas de luz en su interior parecieron cobrar vida, revoloteando y danzando, entrelazándose y condensándose en una figura alta y blanca, que irradiaba un brillo suave pero innegable, como un pico nevado bajo el amanecer. Marcas rojas estaban grabadas en su cuerpo blanco, y un brillante cristal azul brillaba en su pecho.
Desde el otro lado del universo, el milagroso héroe elemental, el héroe elemental Neos, ha sido convocado. Héroe elemental Neos, Def 2000 del cosmos, así que este es tu nuevo poder, dijo el Rey Supremo. Puedo sentir que es un monstruo con un poder especial. Pero este nivel aún no se compara con Malicio Usbane. Aún no ha terminado, dijo Haden. El Neo Conector Espacial tiene otro efecto. Al tributar el conector neo-espacial en el campo, puedo invocar de modo especial un monstruo neo-espacial o un héroe elemental Neos desde el cementerio en posición de defensa. Homenaje a Neo Space Connector para llamar de vuelta a un compañero de Neo Space del cementerio y el Neo Space Connector se dispersó en una luz dorada. Esa luz se reunió nuevamente, tomando la forma de topo perforador que acababa de desaparecer. Rey Supremo. Exclamación de cierre otra vez este maldito lunar. Grand Mole se mantuvo firme, con las manos en las caderas. No te lo esperabas, ¿verdad? He vuelto. Incluso la expresión de Malicio Usbane se volvió incómoda al ver al señor Mole. Sin embargo, Gran Topo Neoespacial, Def 300 incluso el Gran Topo tiene que luchar para activar su efecto, dijo el Rey Supremo con gravedad. En posición de defensa, no puede activarse. Aunque con el Gran Topo en el campo no podía atacar a lo loco, estaba bien. En el siguiente turno, usaría el efecto de limpieza de mesa de la perdición maliciosa para destruirlo. En posición de defensa, incluso el señor Topo no representaba ninguna amenaza. ¿Es eso realmente así? Haden adoptó una pose elegante. Nani. Neos es un héroe elemental con un potencial evolutivo infinito. Un héroe de milagros, dijo Haden. Enfrentando diferentes situaciones y enemigos, puede evolucionar casi sin límites. Te lo mostraré ahora. Haden levantó el brazo en alto. Devuelvo a Elemental Hero Neos y Neo Espacian Grand Mole de campo al de contacto fusión. ¿Fusión de contacto? El concepto incluso sorprendió al Rey Supremo. En ese momento, el Rey Supremo y Haden prácticamente no se habían superpuesto en sus vidas tempranas. Sus recuerdos no se sincronizaban, sus experiencias eran distintas. Por lo tanto, este nuevo poder de Neo era bastante novedoso para el Rey Supremo. Gran Topo, préstame tu poder. Gritó Haden. Taladro terrestre, perfora los cielos. Contacto fusión. Héroe elemental Grand Neos. Déjamelo a mí. Grand Mole gritó con confianza. Su cuerpo se volvió borroso, transformándose en una energía dorada que destelló hacia Neos, su forma aparentemente superponiéndose a la de Neos. Neos extendió los brazos como si sintiera el poder de las profundidades de la tierra. El cristal azul en su pecho comenzó a brillar con fuerza. Motas doradas se condensaron a su alrededor, formando una pesada armadura verde que irradiaba la firmeza y la resiliencia de la tierra. Una luz dorada se reunió en su palma y se fusionó en un enorme taladro que giraba rápidamente y envolvió todo su brazo derecho, como si pudiera penetrar cualquier obstáculo. Héroe elemental Grand Neos, invocado. Héroe elemental Grand Neos, AT 2500 fusión de contacto. ¿Es una nueva forma potenciada por ese topo? El Rey Supremo tuvo un mal presentimiento. Los monstruos de fusión de Neos obtienen 500 AK adicionales mientras Neo Space está en el campo. Dijo Haden. Héroe elemental Grand Neos, AT 2500 3000 pero en el último turno, tu colibrí aéreo fue destruido por efecto, así que el AT de perdición maliciosa aumentó a 3200, dijo el Rey Supremo con frialdad. Y aun sin eso, perdición maliciosa no puede ser destruida, así que lo que... ¿Qué? El héroe elemental Gran Neos hereda el poder del Gran Topo. Declaró Haden. Una vez por turno, esta carta puede seleccionar un monstruo que controle tu adversario y devolverlo a la mano. Rey Supremo. Exclamación de cierre no destrucción, rebote en la mano y maldita sea. Nebula Ollou. Gritó Haden. El taladro de Grand Neos giró, desdibujándose en una imagen residual blanca. No solo atravesó el cielo, sino también las dimensiones. Una grieta se abrió ante Malicio Usbane. La irresistible atracción deformó incluso el poderoso cuerpo del demonio, aplanándolo como una hoja de papel mientras era absorbido sin remedio. El rostro del demonio parecía resignado al ser tragado, como si dijera, ¿ves? Sabía que nada bueno pasaría con ese lunar cerca. Malicio Usbane es un monstruo de fusión, así que no puede volver a la mano. Vuelve directamente al deck extra. Dijo Haden. Rey Supremo. Y héroe elemental Grand Neos. Ataca directamente. Grand Neos rugió.
El taladro giratorio brilló con una luz dorada, convirtiéndose en un láser penetrante que se lanzó hacia el Rey Supremo. Activo mi carta de colocación, dijo el Rey Supremo con frialdad. Carta de trampa escudo drenante, el ataque del monstruo del oponente es negado y recupero LP igual a la de es monstruo. Haden. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Un escudo de agua color arcoíris se formó ante el Rey Supremo. El golpe con toda su fuerza del gran Neos lo impactó, absorbiendo completamente la energía y convirtiéndola en vida. Rey Supremo, LP 2400 LP 5400 Neos se retiró, un poco abatido. Lo siento, Haden. ¿Mi ataque solo le devolvió la vida? No, esto está bien. Haden negó con la cabeza. Hay que activar las trampas. Los puntos de vida sirven de poco si no se puede asestar el golpe final. Tras haber viajado con Kira tanto tiempo, había adquirido algo de esa mentalidad. Originalmente, los monstruos de fusión de Neos estaban obligados a regresar al deck extra al final del turno, probablemente un homenaje a que Ultraman solo podía permanecer en la Tierra durante 3 minutos. Ultraman pelea en la Tierra durante 3 minutos. Neos solo puede permanecer en el campo durante un turno, lo cual es justo. Pero con el hechizo de campo Neo espacio presente, ese inconveniente se anula, permitiendo al jugador elegir si desea devolver a Neos. Naturalmente, Haden decidió no devolverlo. Equipo Neo espacial instantáneo al héroe elemental Grand Neos. Dijo Haden. Una fusión de Neos equipada no regresa al deck extra durante la end fase. Pero como Neo Space ya estaba disponible, regresar no era un problema. Haden buscaba el otro efecto. Cuando el monstruo equipado deja el campo, puedes invocar de modo especial al héroe elemental Neos desde tu mano, Deco Cementerio. Pongo una carta y finalizo mi turno. Chapter 768. Chapter 768. A Future of Light. Mi turno. Roba. El Rey Supremo sacó y reveló inmediatamente una carta. Carta mágica, carta de santidad. Ambos jugadores roban hasta tener 6 cartas en la mano. Haden se acercó a él. Entonces activo la carta mágica entierro insensato. Dijo el Rey Supremo. Mando un monstruo de mi deck al cementerio. Envío héroe malvado Necron siniestro desde mi deck a la tumba. Reveló la carta buscada y la envió a la tumba. Necron siniestro, Haden lo vio brevemente y comprendió al instante. La contraparte maligna de Necrosade. Una versión más fuerte y superior. Dijo el Rey Supremo. Así como yo soy más fuerte que tú. Efecto de Sinister Necron. Destierra esta carta del cementerio para invocar de modo especial un héroe malvado que no sea Sinister Necron desde la mano o el deck. Invoco de manera especial al héroe malvado Jinete Infernal. Héroe malvado Jinete Infernal, Act 2100. Efecto del Jinete Infernal. Cuando esta carta es invocada, añade una fusión oscura desde tu deck o cementerio a tu mano. El Rey Supremo recuperó un hechizo de la tumba. Devuelvo la carta mágica fusión oscura del cementerio a mi mano. A continuación, activo fusión oscura de nuevo. Declaró el Rey Supremo. Mando al cementerio a héroe malvado Jinete Infernal en el campo y a héroe malvado Perdición Malicio en mi mano para una fusión oscura. Desciende una vez más el héroe malvado Malicio Usbane. Una vez más, fusión. Jinete Infernal y Perdición Maliciosa fueron destrozados en el vórtice. La vasta oscuridad cobró forma de nuevo, y el héroe más poderoso regresó. Héroe malvado Bane malicioso, Act 3000 de vuelta otra vez, ¿eh? Murmuró Haden. Sí. Igual que la oscuridad en tu corazón, dijo el Rey Supremo. No solo es fuerte, sino que, por muchas veces que la ataquen, regresa. Imposible de borrar para siempre. Pero esta vez, Haden no lo refutó. Solo lo miró. Incluso su mirada no era tan aguda como antes. En cambio, contenía un dejo de lástima. Debe haber sido difícil para ti durante tanto tiempo, ¿no? Dijo suavemente. ¿Qué? El Rey Supremo se quedó paralizado. En el instante en que recibí el ataque de tu maldición maligna, creo que recordé un poco, dijo Haden. Nuestras vidas pasadas. Tanto dolor y traición, tanto tormento. Pero hasta ahora, no recordaba nada. Fuiste tú quien lo soportó todo, ¿verdad? No puedo imaginarme todo lo que tuviste que soportar para convertirte en lo que eres ahora. El Rey Supremo vaciló. Pero se recuperó rápidamente. No entiendo tus tonterías. Nunca muestro piedad en un duelo. El efecto del héroe malvado Malicio Usbane.
Destruye todos los monstruos que controle tu adversario con menor AP que esta carta. La ola oscura de la perdición maliciosa volvió a extenderse. Ni siquiera el gran Neos pudo resistirla y fue absorbido por la oscuridad. Pero el hechizo de equipo neoespacial instantáneo, dijo Haden. Cuando el gran Neos deja el campo, invoco de modo especial a Neos héroe elemental desde mi mano, Deco Cementerio. Un rayo descendió desde más allá de las estrellas una vez más, manifestando la forma del héroe Neo. Héroe elemental Neos, Def 2000 lucha inútil, dijo fríamente el Rey Supremo. Héroe maligno Bane, ataca al héroe elemental Neos. Mientras Malicious Bane se abalanzaba, el Rey Supremo jugó otra carta de su mano. Hechizo de juego rápido potenciador de trampa. Descartó una carta y reveló otra. Al descartar una carta, Trapbuster me permite activar una trampa de mi mano. Activo la carta de trampa Meteorino. Este turno, cuando mis monstruos atacan a monstruos en posición de defensa, infligen daño de perforación igual a la diferencia entre AC y Def. Héroe malvado Bane malicioso, AC 3200 héroe elemental Neos, Def 2000 activo mi carta colocada, la carta de trampa guardia del héroe. Dijo Haden. Cuando un monstruo del oponente ataca, ningún monstruo héroe que yo controle puede ser destruido en esa batalla. Pero el daño de batalla todavía está calculado, dijo el Rey Supremo. Claro, pero también tengo el hechizo continuo daño fuera de zona, dijo Haden. Mientras esta carta esté en el campo, todo el daño de batalla que ambos jugadores reciben se reduce a la mitad. Además, Guardia del Héroe tiene otro efecto. Durante el cálculo de daño de esta batalla, puedo desterrar un monstruo héroe de mi cementerio para reducir a la mitad el daño que recibo nuevamente, y luego robar una carta. Haden reveló una carta en su cementerio. Destierro a héroe elemental gigante del trueno de mi cementerio. Reduzco el daño a la mitad y robo una carta. La defensa de hechizos y trampas continuas formó dos defensas ante Haden. Se redujo a la mitad, y luego a la mitad otra vez. Para cuando el impacto lo alcanzó, era mucho más débil. Haden, LP 700 LP 400 aferrándome a la vida, dijo el Rey Supremo. Coloco una carta y termino mi turno. Uf. Demasiado cerca. Haden exhaló, dándose unas palmaditas en el pecho. Casi muero allí. Aún así, tus LP son insignificantes, dijo el Rey Supremo con frialdad. Tengo 5400 LP y el invencible mal supremo, perdición maliciosa. Incluso si prolongas esto un poco más, ¿qué podrás hacer? Haden reflexionó por un momento. Luego miró al Rey Supremo. Antes de venir aquí, antes de enfrentarte, tenía miedo. Tenía miedo de enfrentarte y estaba enojado por lo que habías hecho. Pero ahora esos sentimientos ya no son tan fuertes. En este momento me siento afortunado. ¿Qué? El Rey Supremo frunció el ceño. Qué suerte haber encontrado en esta vida a un compañero tan confiable, dijo Haden en voz baja. Me he topado con grandes problemas y enemigos difíciles más de una vez. Y siempre, él estaba ahí, ayudándome en el momento justo. Es la persona más confiable que he conocido. Puede resolver cualquier cosa, incluso las situaciones más complicadas. A veces incluso me hace sentir que soy un poco innecesario, jajajaja, y Haden se rascó la cabeza tímidamente. El rostro del Rey Supremo se oscureció. No dijo nada. ¿Así que ahora estás alardeando humildemente? ¿Existe siquiera un compañero de equipo así? El Rey Supremo se negó a creerlo. ¿Qué estás tratando de decir? Estoy pensando, tal vez no tuviste la misma suerte que yo. O tal vez asumiste toda la oscuridad por mí. Tal vez porque estuviste ahí, pude convertirme en quien soy hoy. Los siempre plácidos ojos dorados del Rey Supremo parecieron parpadear levemente. Pero solo un poco. Di lo que quieras, dijo con frialdad. Pronto desaparecerás, y me volveré más fuerte que nunca, completamente completo. Haden meneó la cabeza con una sonrisa. No, no caeré. Porque, como dije, tu poder es vacío. Un poder innecesario, dijo. Y ya he encontrado lo que quiero proteger, mi razón para luchar. Y lo que es más importante, a mi compañero que espera mi regreso. Pero os prometo esto. Aunque no pueda hacerlo hoy, un día, tarde o temprano, os mostraré ese futuro lleno de luz, un futuro por el que vale la pena luchar. Chapter 769. Chapter 769. Shining Upon the Darkness. Rey Supremo. Exclamación de cierre. ¿Qué está diciendo este niño?
Está tratando de hacerme a mí, el gobernante que domina las 12 dimensiones, la encarnación de la oscuridad, ver un futuro de luz. Ese último impacto le destrozó el cerebro. Pero la voz de Haden interrumpió sus pensamientos. Mi turno. Yo robo. Haden dijo. Activo la carta mágica, puerta de contacto. Destierro 2 monstruos neoespacial con nombres diferentes de mi cementerio e invoco de modo especial 2 monstruos neoespacial desde mi mano, Deco Cementerio. Haden sacó 2 cartas del cementerio. Destierro Neoespacian Dark Panther y Neoespacian Glaumos de mi cementerio, e invoco de modo especial Neoespacian Flare Escalar desde mi deck. Y también el gran topo neoespacial que fue devuelto al deck por fusión en el turno pasado. Escarabajo de llamarada neoespacial, AC 500 gran topo neoespacial, AC 900 el rey supremo entrecerró los ojos. El topo. De nuevo. Pero no es un gran problema. Aún le quedaban unos impresionantes 5400 puntos de vida. Incluso si maldición maliciosa, rebota. Devuelvo al Deca Elemental Eroneos, Neoespacian Flare Escarab y Neoespacian Grand Mole Triple Contact Fusión. Rey Supremo. Triple Contacto. El poder del fuego y la tierra se unen. Poder ardiente, arde. Héroe Elemental Magmaneos. Uno de los remates característicos de Haden del anime tardío, el artefacto de letalidad abrumadora. El Magmaneos de triple fusión. Magmaneos tiene un ATK base de 3000 y gana 400 ATK por cada carta en los campos de ambos jugadores. Con Neoespacio en el campo, obtiene 500 del campo, y su efecto lee la carta del campo por más 400. Contándose como una carta en el campo, eso le garantiza más 1300 de base. Si sumamos el resto de las cartas en ambos campos, es fácil alcanzar 6 o 7000 ATK. El Rey Supremo no sabía el efecto exacto de Magmaneos, pero la triple fusión más esa entrada atronadora dejaron en claro que este no era un monstruo común. Así que no lo dudó. Contratrampa, Gran Cuerno del Cielo. Cuando el adversario invoca especialmente un monstruo durante la main fase, niega esa invocación especial y destruye esos monstruos. Después de eso, tu oponente puede robar una carta, sin embargo, y su main fase termina inmediatamente. Haden. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Magmaneos no solo fue destrozado antes de siquiera aterrizar, sino que su fase principal fue interrumpida por la fuerza. Haden vio cómo su disco de duelo saltaba directamente a la fase de batalla mientras su campo estaba completamente vacío. Sus opciones en este turno se redujeron repentinamente a casi nada. Lo que significa que tenía que encontrar una forma de invocar un monstruo durante la fase de batalla, o finalizar la fase de batalla y proceder a la fase principal 2 para operar, al costo de perder su derecho a atacar este turno. Entonces robaré una carta y pasaré a la fase principal 2, dijo Haden. ¿Ahora lo entiendes? Tu lucha es inútil, dijo el Rey Supremo. Ni siquiera puedes luchar, ganaré, dijo Haden. El Rey Supremo se puso rígido. ¿Qué? Dije que ganaré, dijo Haden, levantando la vista y esbozando una sonrisa radiante. En este turno. Rey Supremo. Exclamación de cierre. A este tipo ya le quitaron su battle de fase y sigue fanfarroneando diciendo que ganará este turno. ¡Qué broma! No tienes que ganar un duelo atacando. Eso es algo que aprendí de un amigo irreemplazable. Haden sonrió aún más brillante, tan brillante que incluso el gobernante de 12 dimensiones sintió una punzada de aprensión. Déjame mostrarte. Activo el hechizo de juego rápido, entierro desde una dimensión diferente, devolviendo hasta 3 monstruos desterrados al cementerio. Devuelvo al héroe elemental Avian y al héroe elemental Burstinatrix que fueron desterrados por Fusion Gate. Ahora activo la carta mágica, Telaraña, para tomar una carta que fue enviada al cementerio del oponente hace un turno, dijo Haden. De tu cementerio, tomaré el hechizo de juego rápido, Potenciador de Trampa. Entonces activo el potenciador de trampa. Descarto una carta para activar una trampa de mi mano. Activo la carta trampa, material de cadena. Este turno, cuando realizo una invocación de fusión, puedo desterrar monstruos de mi mano, campo, cementerio o deck como materiales de fusión. Usa cualquier material de fusión que quieras, dijo fríamente el Rey Supremo. Pero el material de cadena del turno está activado, no puedes atacar y el monstruo de fusión es destruido al final del turno. ¿Y tu fase de batalla ya ha pasado? ¿De qué sirve la fusión ahora? Ya lo verás, dijo Haden.
Activo el hechizo de campo, terraformación, para añadir un hechizo de campo de mi deck a mi mano. Añado una segunda puerta de fusión. Entonces activo la puerta de fusión de nuevo. Puedo realizar la invocación por fusión desterrando monstruos. Y activo el hechizo continuo, fisura dimensional. Mientras esta carta esté boca arriba, cualquier monstruo que fuera a ser enviado al cementerio será desterrado para ambos jugadores. El Rey Supremo seguía frunciendo el ceño, todavía incapaz de leer hacia dónde se dirigía todo esto. Con esto la configuración está completa. Haden cerró los ojos suavemente. Ante él, como reflejado en una pantalla, apareció el césped soleado de la Academia de Duelos de hacía algún tiempo. Él y Kira intercambiando decks, probando y estudiando bajo la cálida luz del sol. Fue entonces cuando Kira le mostró un camino inimaginable. Asombroso. Haden prácticamente había saltado de la emoción. ¿El héroe elemental también puede hacer eso? Sí. Kira guardó algunas cartas de demostración, las devolvió al deck de Haden, las barajó y se las devolvió con una sonrisa. Solo te estoy mostrando que incluso el héroe elemental puede romper sus propios límites. Habló y luego le dio una palmadita seria en el hombro a Haden. Tus héroes tienen infinitas posibilidades, Haden. Y tienes infinitas posibilidades. Solo hace falta descubrirlos. Y Haden abrió los ojos nuevamente. Cierto, su futuro albergaba infinitas posibilidades. Incluso el rey del duelo se lo había dicho. ¿Cómo podría detenerse aquí? Activo puerta de fusión para la invocación por fusión. Dijo Haden. En este momento, gracias a la cadena de materiales, puedo elegir materiales de mi deck y cementerio. Así que destierro al héroe elemental Avian, al héroe elemental Burstinatrix, al héroe elemental Clayman y al héroe elemental Bubbleman, 4 monstruos para una fusión cuádruple. Aparece héroe elemental Electrum. Tierra, agua, fuego y viento se unen. Fortalecido por 4 atributos, el as de la era temprana de Haden, el héroe que derrotó a las bestias sagradas equipado con la piedra filosofal. Héroe elemental Electrum, AT 2900. Cuando Electrum es invocado por fusión, todas las cartas desterradas regresan a los decks de sus propietarios, dijo Haden. Así que los 4 héroes que desterré como materiales de fusión regresan a mi deck. Avian, Burstinatrix, Sparkman y Bubbleman aparecieron en lo alto y luego se convirtieron en 4 rayos de luz que volaron de regreso a la cubierta de Haden. Entonces tributo al héroe elemental Electrum para una invocación avanzada. Haden hizo una pausa, miró la tarjeta que tenía en la mano y murmuró suavemente. Kira, préstame tu fuerza también, entonces levantó la cabeza. Invoco por tributo, Tortuga Catapulta. Rey Supremo. Interrogación de cierre. ¿Qué demonios? En el momento culminante de un enfrentamiento entre héroes justos y malvados, el tono cambió repentinamente. Una tortuga de caparazón verde que arrastraba un camión electromagnético apareció en el campo de Haden. Tortuga Catapulta, AT 1000 héroe elemental. Tortuga Catapulta, invocada. Debido a la fisura dimensional, el Electrum sacrificado no se envía al cementerio. Se destierra, dijo Haden. Ahora activo la puerta de fusión de nuevo. Y usando material de cadena, destierro a los recién regresados Avian, Burstinatrix, Clayman y Bubbleman del deck para una invocación de fusión. Héroe elemental Electrum, número 2. Héroe elemental Electrum B, AT 2900. Tras la invocación de fusión, Electrum baraja los 4 materiales de héroe desterrados por puerta de fusión y el Electrum que fue sacrificado y desterrado, de vuelta a mi deck. Haden hizo un gesto con el brazo. Entonces el efecto de catapulta tortuga. Sacrifica un monstruo en mi campo para infligir daño al adversario igual a la mitad del AT de ese monstruo. Rindo homenaje al héroe elemental Electrum número 2 para infligir daño igual a la mitad de su ARC. Rey Supremo, LP 5400 LP 3950. Con su vida tan alta, aún podía soportarlo. Aún así, la expresión del Rey Supremo había empezado a cambiar. Esto es, y el Electrum otorgado por Catapult le ha sido desterrado debido a la fisura dimensional. Entonces activo puerta de fusión una vez más. Con material de cadena, fusiono los 4 atributos de héroe del deck. Invocación de fusión héroe elemental Electrum número 1. Tras la invocación de Electrum número 1, los 4 héroes desterrados y Electrum 2 se mezclan nuevamente en el deck. Entonces el efecto de la catapulta tortuga. Tributo Electrum A, fuego.
Rey Supremo, LP 3950 LP 2500. El Rey Supremo cayó de rodillas, respirando con dificultad. Un bucle infinito. Y este es el famoso ciclo exclusivo de Hero de la era de las cartas reales, conocido como el cañón de Electro. Dos copias de Electro se alternan, cada una devolviendo a la otra y todos los materiales de fusión necesarios al deck en un ciclo infinito. Una vez colocado, el oponente queda condenado a un infierno de artillería de Electro infinito. Este es Elemental Hero. Infinitas posibilidades. Literalmente infinito. Imposible y por primera vez, un atisbo de miedo brilló en las pupilas doradas del Rey Supremo. Él es el Rey Supremo. Él es el invencible Rey Supremo, Señor de la Oscuridad Absoluta, la encarnación del poder. Con tal poder, jamás volvería a perder, jamás volvería a sufrir pérdidas, jamás volvería a sentir dolor. Así debió ser. ¿Cómo podría ser derrotado por esta débil sombra de sí mismo y...? Él levantó la cabeza bruscamente y vio que Jaden lo miraba. Todavía esa sonrisa soleada, cálida como la luz del sol primaveral. Se acabó, dijo Jaden en voz baja. Todo el dolor que encerraste, toda la oscuridad, a partir de ahora, la afrontaremos juntos. Rey Supremo. Y Rey Supremo, LP 1050. Un último disparo. Tortuga catapulta, activa tu efecto, dijo Jaden. Tributa a héroe elemental Electrum para infligir daño equivalente a la mitad de su AK al Rey Supremo. Rey Supremo, LP 1050 LP0. Chapter 770. Chapter 770. Tuo Saswan. Imposible. Solo una imagen reflejada. Fue solo y las pupilas doradas del Rey Supremo se contrajeron. Miró hacia arriba y vio que la oscuridad abismal que giraba a su alrededor comenzaba a disolverse. Como si una pequeña llama se hubiera encendido en ese abismo helado, tan diminuta, tan aparentemente insignificante contra toda esa oscuridad, pero ardiendo obstinadamente, floreciendo en la noche. El chico de rojo avanzó desde dentro de esa llama. ¿Por qué? El Rey Supremo preguntó incrédulo. Estaba realmente confundido. Sus héroes malvados eran una mejora total, igual que su símbolo comparado con aquel chico. Él era el que tenía poder, despojado de sentimientos innecesarios, existiendo únicamente para ganar, para no volver a perder. Entonces, ¿por qué perdió ante esta persona? Quizás de verdad seas más fuerte que yo, dijo Jaden con una sonrisa. Durante nuestro duelo, sentí tu fuerza. De verdad, es un poder incomparable. Pero aún así, gané. ¿Por qué tengo algo que tú no tienes? El Rey Supremo lo miró con cara de sorpresa. Como dije, se rió Jaden, señalando su deck, socios irreemplazables. El año pasado, vi posibilidades en los duelos que jamás imaginé. Me di cuenta de que incluso los héroes que creía conocer a la perfección aún tenían caminos que yo jamás había descubierto. Él me enseñó todo eso. También me enseñó, en primer lugar, que el duelo no siempre es una alegría. Puede ser duro. Como duelistas, debemos soportar la crueldad de la victoria y la derrota. Nuestras pérdidas podrían afectar el destino de aquellos a quienes queremos proteger. Nuestras victorias podrían perjudicar a aquellos a quienes debemos derrotar. Jaden habló en voz baja. Antes solo lo entendía vagamente. Después de enfrentarte hoy, después de nuestro duelo, lo entiendo de verdad. Durante todo este tiempo, has llevado la carga más oscura por mí. Gracias. Pero tal como dije, de ahora en adelante, el dolor, la culpa de la batalla, los soportaremos juntos. Y Jaden pensó que había dado un buen discurso. No lo había planeado, pero cada palabra salió del corazón. Ahora comprendía que esa sombra de oscuridad realmente formaba parte de él mismo. La oscuridad interior que le faltaba. Todos tenemos oscuridad interior, especialmente los duelistas poderosos. Incluso el faraón de aquel entonces tenía su propia sombra gigante. La luz y la sombra siempre han coexistido. Sin esa oscuridad, uno está incompleto. Así que Jaden decidió enfrentarse a su oscuridad interior. De ahora en adelante, asumiría la oscuridad y los pecados que soportaba el Rey Supremo y seguiría adelante. Pensó que debería haber sido una escena conmovedora. Hasta que el Rey Supremo, como si recordara algo, de repente lo miró con esos ojos dorados asesinos. En un instante, el Rey Supremo recordó el duelo en la otra dimensión. Ese huevo que de repente se tragó a sus tres héroes malvados más fuertes, y ese curibó que lo abofeteó hasta matarlo como un insulto.
Todavía podía saborear la humillación de aquella bofetada. Y ahora los dignos héroes elementales estaban siendo atrapados en un miserable confinamiento por su radiante imagen reflejada. Un electrón de fusión de 4 atributos, un hermano mayor tan heroico, había sido transformado en una batería infinita de tortugas catapulta. El estilo encajó de inmediato. El amigo que mencionaste, dijo el Rey Supremo con rigidez, ¿era ese tipo de la última vez? ¿Eh? El humor de Jaden se detuvo de golpe. Se rascó la cabeza, un poco avergonzado. ¿Te refieres a Kira? ¿Cómo lo supiste? Rey Supremo. Y así que realmente era él. Él es el culpable. ¿Y estás seguro de que estás bien? De pie en el castillo conquistado del Rey Supremo, los tres se reagruparon y Joey no pudo evitar preguntar. El gran salón estaba repleto de oficiales y soldados del Rey Supremo, desparramados en montones. Mientras Jaden estaba dentro, organizando el evento principal, los otros dos tampoco se habían quedado de brazos cruzados. Habían aniquilado escuadrones tras escuadrones de guardias afuera. La mayoría fueron derrotados por peleas directas, y solo unos pocos de élite fueron eliminados en un par de turnos de juego de cartas. Pero tanto para Kira como para Joey, la dificultad fue, en el mejor de los casos, de calentamiento. Victorias fáciles para todos. Sí, estoy bien. Jaden asintió. Miró hacia la habitación que tenía detrás. La puerta de la cámara del Rey Supremo estaba cerrada a cal y canto, como un demonio encerrado en lo más profundo del castillo. Se acabó, dijo Jaden. Aunque el proceso fue un poco tortuoso, gané. Hizo una pausa y luego se volvió hacia Kira. Usé ese movimiento. Ah. ¿Usaste ese movimiento, eh? Kira asintió levemente. Como si dijera. No está mal, es un chico prometedor. No pudo evitar imaginar la reacción del Rey Supremo al ser destrozado lentamente por el bloqueo infinito del cañón Electrum. Aunque esa cara de póker de iceberg no mostrara mucho, la mirada asesina sería invaluable. ¿Eh? Mientras ensoñaba, Kira de repente sintió algo y miró extrañada a Jaden. ¿Qué pasa? Jaden lo miró. Nada, y Kira miró hacia otro lado, desconcertada. ¿Estaba imaginando cosas? ¿Podría haber jurado que acabo de sentir la mirada asesina del Rey Supremo? Mientras estés bien, se estiró Joey. Bueno, por fin se acabó. Me quito una cosa de la cabeza. Qué trabajo duro ha sido esto. Había llegado a las 12 dimensiones por casualidad tras ser emboscado por ese pequeño cangrejo de río. Pero al ver sufrir a la gente allí, el joven apasionado y poderoso no podía simplemente irse. Les llevó mucho tiempo, pero lo lograron. Por cierto, pareces diferente de alguna manera. Joey estudió a Jaden por un momento. Estás realmente bien, ¿verdad? Estoy bien, asintió Jaden. Me acabo de fusionar con el Rey Supremo. Está ahí como dentro de mí ahora. Oh, así es. Joey asintió, satisfecho. Medio minuto después de darse la vuelta, su cabeza giró lentamente hacia atrás. Espera, ¿qué dijiste? Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos, mirando a Jaden. ¿Me estás diciendo que ese dictador lunático que vinimos hasta aquí para encontrar, la máquina de duelo con el máximo poder oscuro, ahora está dentro de ti? No es tan grave, y Jaden se rascó la cabeza. Pero sí, más o menos. Joey. Y de repente quiso decir, tu definición de bien puede ser diferente a la nuestra y...